A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Capítulo 43 de Isaías, versículo 43, 10. Dice así: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé de su bendición. Ándale, bendito Dios, te damos la honra, la gloria, Señor, porque nos permite, Señor Jesús, nos permites poder llegar ante ti, nos permite, Señor Jesús, darte, Señor Santo, la honra y la gloria, pero pedir de tu mano también la bendición, mi Dios, que nos bendigas, dándonos entendimiento en tu palabra, que nos des, Señor Jesús, en esta noche también la capacidad de poder retener tu palabra, de poder guardar tu palabra en nuestro corazón también. Bendícenos, Señor Jesús, te lo ruego y te lo suplico. Tú eres nuestro Dios y para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Leímos Isaías 43, 10. Lo voy a volver a leer, ¿ok? Es decir, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. ¿Ok? Lo nos dice. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Miramos, el texto que leemos es muy amplio. No podemos reducir el texto solamente en una expresión. Por ejemplo, si empezamos en lo que es el inicio del versículo 10, nos dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Vosotros sois mis testigos. Cuando podemos nosotros decir vosotros sois mis testigos, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son esos testigos de los cuales podemos nosotros señalar aquí que nos dice el Señor? Dice: ustedes son mis testigos. Es una afirmación, una palabra afirmativa de que nuestro Dios tiene testigos. Pero el punto no solamente para nosotros es saber y entender que Dios tiene testigos. El punto es de quiénes son esos testigos. ¿A qué se refiere con vosotros sois mis testigos? Y luego nos dice después que dice el Señor, lo dice: y mi siervo que yo escogí. Ustedes son mis testigos, lo dice, y mi siervo que yo escogí. Parece como que cambiase de un tema hacia otro tema. Pero no es que cambie el tema, sino que es importante que lo miremos, Dice: y mi siervo que yo escogí. ¿A qué se refiere con mi siervo que yo escogí? ¿A quién le podrá o le estará diciendo y mi siervo que yo escogí? Y luego después la importancia de entender primeramente quién es ese siervo el cual él escogió. ¿Quién es ese siervo el cual Dios escogió? Porque escogió un siervo. Pero luego nos dice que a los testigos, para que me conozcáis, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces miramos, le dice a los testigos que tiene, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. ¿A quién se refiere con yo mismo soy? ¿A quién podemos mirar conforme al texto que se refiere que yo mismo soy? ¿A quién? Pues al siervo. O sea, el siervo que yo escogí, yo mismo soy.
Y después miramos que nos dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de Dios. O más bien, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ok? Entonces, si miramos la expresión testigos, pero los testigos era necesario que lo conocieran, creyeran y entendieran a sus testigos, a los testigos que podemos mirar en el Antiguo Testamento, que testificaron de las grandezas, de la potencia, de la majestuosidad de nuestro Dios. Pero a esos mismos testigos se les manifiesta ahora, para que los testigos crean, se les manifiesta como el siervo, no alguien más, sino el siervo, y mi siervo que yo escogí. Entonces decimos, ok, entonces, ¿quién es el siervo que él escogió? ¿A quién podemos decir la Escritura que escogió para ser su siervo? Si miramos en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma, ¿de qué? El cual siendo ¿qué? No tuvo por usurpación ser igual a Dios, pero luego nos dice, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, y mi siervo que yo escogí. Entonces, ¿quién es ese siervo que él escogió? Miramos, el mismo que se manifestó en forma, aquí miramos la Escritura, aquel que se manifestó en forma de Dios. Y el único que se manifestó en forma de Dios, que miramos en la Escritura, es aquel que tomó en su manifestación una actitud de siervo. Porque la misma Escritura nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para servir. Dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces miramos las diferentes declaraciones en la misma palabra de nuestro Dios, de que el mismo Señor Jesús vino como siervo al grado de que aún le lavó los pies a sus discípulos. Okay, y le lavó los pies a sus discípulos, y el apóstol Pedro no quiso que le lavara los pies, okay, pero le dejó al último que el Señor le lavase los pies. Pero algo que le dice el Señor, dice, si yo siendo vuestro maestro he hecho estas cosas, o sea, el servir, la potencia, la facultad que hay en servir. Y no es algo nuevo, sino que el mismo Señor Jesús nos da el ejemplo de que Él, nuestro Dios, ¿ok? Dejó su trono de gloria. Él dejó su trono de gloria, el que siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que en su pobreza nos sirviera. O sea, dejó su trono de gloria, vino y descendió entre nosotros como hombre, como siervo, para que ahora en esa actitud enriqueciese a muchos, de los cuales aquí estamos, que el Señor nos ha enriquecido, ¿ok? Ahora, también el Señor reprende a los discípulos en el capítulo, en Lucas, Mateo, capítulo 20, más bien, y el capítulo en Lucas, les habla basando a aquellos en los cuales tenían esa consistencia de querer ser los servidos, de querer ser el mayor, del capítulo 22 del libro de Lucas. Y el mismo Señor les dice que para que puedas ser servido, tienes tú que ejercer autoridad sobre las gentes. Que en el mismo versículo 25 les dice que los reyes de las gentes se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellos. Pero el Señor les dice que entre ellos, entre el pueblo de Dios, mas nosotros no será así. Antes el que es mayor entre vosotros será como el más mozo, o será
el servidor, y el que es príncipe como el que sirve. Entonces miramos una actitud y un comportamiento de nuestro Dios, el Dios de la gloria, que no engrana con nuestra naturaleza humana. No engrana, ¿por qué? Porque ¿quién quiere servir? Nadie va a levantar la mano y decir que quiere servir, porque en realidad no es muy fácil servir, porque servimos en lo que me gusta, en lo que quiero, en lo que me agrada, en lo que me da crédito, en lo que me da honra, en lo que me da reconocimiento, en lo que me da beneficio. Pero servir sin esperar nada, y aún servir a los que aún lo maldicen, lo enjuician, lo critican, lo desprecian, lo aborrecen. No es fácil servir. Pero dice el Señor, si yo siendo vuestro maestro he hecho esto, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Sino seguir el ejemplo del Señor y seguir ¿qué? Sirviendo. Sirviendo, miren, el Señor le lavó los pies a Felipe, que era un incrédulo. Disculpen, a Felipe, que le preguntó, bueno, Señor, bueno, si tanto nos hablas del Padre, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy en vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices pues tú, muéstranos al Padre? ¿Qué no crees que Él, el Señor, esté en el Padre y el Padre en Él? ¿Por qué? Porque Él y el Padre una cosa son. Pero Felipe tomó esa actitud. Tomás tenía incredulidad. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Y los demás lo abandonaron. Pero sin embargo, él le siguió sirviendo. Le lavó los pies. Siguió sirviendo. ¿Por qué? Porque el punto es para que ahora los testigos lo conozcan a él, no nomás como el Dios de las grandezas, el Dios de las terribilidades, sino el Dios del servicio, el Dios que sirve, nuestro servidor. Y aún se oye muy fuera digamos, del contexto de la grandeza y de la majestuosidad de Dios. El decir que el rey es tu servidor. Y en sí es lo que es el Señor, vino a servirnos. Y no nada más vino a servirnos, sino vino a ¿qué? A dar su vida en rescate por muchos. Entonces, podemos mirar el ejemplo majestuoso de nuestro Dios, en el cual se desestimó a sí mismo, al grado de que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como siervo. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Lo conocemos en su grandeza, en su majestuosidad, pero también lo conoces como siervo. Y es importante que lo conozcamos también como siervo, porque Él nos sigue sirviendo a nosotros. Él nos sigue dando de su espíritu, nos sigue dando de su perdón, de su gracia, nos sigue dando y nos sigue sustentando y bendiciendo continuamente nuestro Dios. Ahora, si miramos que el Señor Jesús es el siervo, podemos entonces con facilidad señalar de que nosotros somos hijos de un siervo. Decir, soy hijo de Dios, amén, del Rey de Reyes, soy príncipe y puedo señalarme de muchas grandezas, pero hijo de un siervo. Porque el Señor tiene el primado en todo, pero se nos es difícil captar nosotros en la mente de que somos hijos del siervo, porque no hay una demostración de grandeza. ¿Por qué? Porque aquí el que quiere hacerse grande tendrá que ser vuestro servidor. Levante la mano el que quiera ser grande aquí. ¿Nadie quiere ser grande? ¿Nadie? Dice, no quiero ser grande porque luego me va a poner a que sirva. Para servir, ¿verdad? No se requiere de ser grande en el concepto de aquí humanamente tener reconocimientos. Aquí no. Aquí por eso dice que aquí el que quiere ganar su vida la perderá. Aquí el que quiere
en una forma u otra, querer y adquirir grandezas, dice el Señor, ¿qué se afana? ¿De qué te afanas el hombre? Con hacer riquezas. Porque nos podemos afanar, pero nos dice Eclesiastés, ¿cómo sabes tú que el que viene detrás de ti será un qué? Un desparramador. O sea, va a echar a perder todo lo que tú ahorraste. ¿Y de qué sirvió todos tus ahorros, tu trabajo, todo lo que hiciste, si el que viene detrás de ti sea un desparramador? Todo quedó en la nada, ¿ok? Ahora, todos los que estamos aquí podemos decir, ¿ok? Los que estamos aquí, ¿quién quiere ser príncipe? ¿O quién, en conforme a la Escritura, está catalogado como príncipe? Adelante en la mano. Príncipe, aquí que en justicia reinará un rey, ¿y qué? Y príncipes presidirán en juicio. Se oye bonita la expresión príncipe, pero aquí nos dice que el que quiere ser príncipe, el que es príncipe, se comporte como un siervo, como uno que sirve. Entonces, aún sin darnos cuenta, nosotros mismos podemos tomar actitudes y comportamientos que van en contra de lo establecido de la misma palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo más común es hablar de las grandezas y de lo que te puede ocasionar a ti el mensaje de la palabra de Dios. Prosperidad, bienestar, ¿ok? Honra, y gracias a Dios que nos lo da. Porque aquí habemos varios que no teníamos, vagabundos en la calle, sin honra, todos borrachos o drogadictos o como fuésemos. Y ahora Dios nos ha dado honra. Nos ha dado honra. Pero ahora si Él nos ha levantado, no es para que nos jactemos en ello, es para que seamos siervos. Cuando perdemos el concepto de servir, perdemos una de las bendiciones más grandes de nuestro Dios, el servir. Ahora, ¿quién es el siervo? ¿Qué quiere decir la palabra siervo? Un sirviente. Si decimos, eres príncipe de Dios, eres un sirviente, como que no suena muy bien, ¿verdad? Pero si miramos en el concepto de la palabra de nuestro Dios, eso es lo que somos llamados. Siervos para servir. Ahora, ¿somos siervos? ¿Estamos sirviendo? ¿En qué estamos sirviendo? Porque el servir no se requiere apartarse del mal. O sea, servir no quiere decir que se aparta uno del mal. Porque nosotros nos podemos apartar del mal y eso no quiere decir que eres siervo. Solamente te apartaste del mal. El ser siervo es uno que sirve. ¿Y en qué sirves? ¿O en qué servimos? Servimos tanto que no servimos para nada. Podemos decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿en qué servimos? Y si no estamos sirviendo, no somos siervos. Y si no somos siervos, entonces no estamos señalados como hijos del siervo mayor. ¿Verdad que suena más desagradable en esa forma? Pero miren quién es hijo de Dios. Hijos del Dios Altísimo. Hijo del Padre de las luces, del Padre de los espíritus. ¡Wow! Suena hasta bonito. Pero, hijo del siervo. Como que no agrada, ¿verdad? Pero es lo que es la palabra de nuestro Dios. Y mi siervo que yo escogí. ¿Qué fue lo que escogió? Su propio cuerpo de gloria vino y lo manifestó en carne. ¿Por qué? Porque cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para darnos servicio, para servirnos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y por qué Él tuvo que escogerse como siervo? Si tiene billones y billones de seres espirituales criados por Dios y aún tiene muchos hijos de Dios. Entonces somos hijos del siervo mayor de nuestro Dios. Y la Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que el apóstol Juan se quejaba. Lloraba el apóstol Juan
Porque nos dice que no había ninguno digno de abrir los sellos. En otro tiempo hablamos de los sellos, o en otra ocasión, ¿verdad? No había nadie digno de abrir los sellos. ¿Ok? ¿Cuáles sellos? Podemos decir así nomás en señalarlo. El profeta Daniel habla de los sellos. Pero entre todos los sellos no había ninguno digno de ¿qué? De llevar a cabo, ¿ok? De llevar a cabo la actitud de siervo. Ninguno digno. ¿Por qué? Porque para darnos servicio y al grado de derramar su sangre para nuestra bendición, tenía que ser, ¿ok? El apóstol Pablo nos dice, hablando del Señor Jesús, que tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Entonces el ángel le contesta, le dice a Juan, ya no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, él es digno de desatar los sellos. Y el Señor, ¿ok?, se manifestó en carne como siervo para desatar los sellos en esos 3 años y medio de su ministerio. ¿Para qué? Para servirnos. Lo que vino a servirnos. Entonces ahora que ya nosotros somos recipientes de su servicio, ahora Él quiere que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué recibimos por gracia? El servicio de nuestro Dios. Dios nos sirvió. Yo lo miro y lo reconozco y lo miro en la Escritura, que fue lo que vino a servirnos. ¿Ok? Ahora, no vino a que lo honraran, lo glorificaran, siendo el Rey de la Gloria. No. Vino como siervo. Y aún como siervo fue ¿qué? Despreciado. Y aún no nada más como siervo fue despreciado, fue abofeteado, azotado, y fue llevado a la cruz del Calvario, y fue crucificado. O sea, aún como siervo, ¿ok?, lo sometieron a humillación. Ahora, ¿quién fue la causa? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Fue el pueblo de Israel? No, tú y yo fuimos la causa de que el Dios de la gloria tuviese una actitud de siervo. Ahora, fíjense. Ahora, si el Señor Jesús, o sea, si nuestro Dios vino y se manifestó como un siervo, y nos ha dado un ejemplo, es para que ahora nosotros también aprendamos a servir. Pedirle a Dios que nos dé un corazón de siervos para servir. Porque si no está eso en nosotros, entonces hay una porción en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios, que no nos está ayudando, que no nos está favoreciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que desempeñar el ejemplo que el maestro nos dejó, o sea, servir. Eso es lo que él hizo, servir. Ahora, podemos preguntar, bueno, ¿y en qué yo sirvo? La palabra de Dios nos dice que Dios vino dando dones a los hombres. ¿Sí? Y todos los dones que Dios da tienen que ser con el propósito, ¿ok?, del beneficio de los santos. Ahora, a uno les dio ciertamente un don, a otro les dio otro don, a otro les dio otro, etcétera, etcétera, etcétera. Le dio facultades, capacidades, etcétera. Pero hay una expresión, digo esto porque hay una expresión muy común que dice, que se oye, bueno, entonces, ¿cuál es mi llamamiento? Y se puede llegar a creer que necesita un llamamiento para servir. Y no es así. No se requiere un llamamiento de Dios para servir. Se requiere que tenga las capacidades y las cualidades físicas y mentalmente para servir. ¿A quién? Le preguntó al Señor Jesús. Les dijo del segundo mandamiento. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero también, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le preguntaron, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ya no les dijo quién era el prójimo, les dio la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y entre los que menciona
y no calificó como un servidor, como el buen samaritano, pues era de Samaria. Samaria, ya saben que Samaria, aún el apóstol Juan le pidió al Señor que si oraban para que descendiese fuego del cielo y se los consumiese. No tenían nada, pero pasó el sacerdote y pasó el levita y no actuaron con corazón de siervos. No quisieron servir. Así que también nosotros podemos ser sacerdotes, podemos ser levitas, pero no tenemos ese corazón de servir. Y nos es necesario que pensemos, reaccionemos y nos fijemos, ¿ok? Y entendamos que nuestro llamamiento es ser siervos. Ahora, en servir no tiene nada de agrado. Miramos al Señor Jesús, vino, en cuanto empezó su ministerio para servir, primero se sometió a 40 días de ayuno. Se apartó al desierto y ayunó para preparar su mente y su corazón. Y ya lleno del Espíritu Santo, vino después de la tentación, descendió a su tierra. Y entrando en Capernaum, a una de las sinagogas, empezó a manifestarse y diciendo: el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Para qué? Para desempeñar su función. Y viendo al pueblo que no reaccionaba, enrolló el rollito y se lo entregó al maestro, al maristela. Y luego les dijo: de cierto me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor empezó entonces ¿a qué? A hablarles de los siervos. Y les dijo: miren, había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo y a ninguno de ellos fue enviado, sino a Naamán el leproso, que no era de la simiente de Abraham, a Naamán. Y muchas viudas en el tiempo de Elías, y a ninguna de la casa de Israel fue enviada, sino ¿a quién? Sino una de Sarepta. Allá fue mandado a servir. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo, los de la sinagoga? Dice que crujían los dientes e intentaron matar al Señor Jesús. Quisieron echarlo de un despeñadero y ese pasó por el medio de ellos, porque empezó su ministerio como siervo. Y alguien piensa que el servir todo el tiempo va a caer bien, y no es así. No todo el tiempo el que sirve cae bien. ¿Por qué? Porque el que sirve te va a servir en las áreas que tú necesitas y no en lo que a ti te gusta, no en lo que a ti te agrada, no en lo que a ti te trae satisfacción y gozo. No, te va a servir, ¿ok? Y te va a dar donde sabe que necesitas ser atendido. Y el Señor, ¿qué fue lo que vino? Vino y empezó a servir y a servir y a servir y servía en las áreas donde era necesario servir. No en lo que para que cayese bien ni agradara a la gente, sino en lo que tenía que servir. Llegó el leproso y le sirvió al leproso y lo sanó. Al paralítico también vino y lo sanó. Al ciego vino y también lo sanó. Y así podemos señalar al muerto. También vino y lo resucitó. Pero a los hipócritas, miren lo que les dice: mas vino y sirviéndoles también vosotros, sepulcros blanqueados. Y les sirvió. ¿Y cómo se enojó el pueblo? ¿Verdad que se enojó? Al grado que se pusieron de acuerdo para buscar ocasión a ver en qué lo podían agarrar al Señor ser falto. En el servicio. Todo su pecado fue servir. Y la Escritura nos dice: aunque el que no cometió pecado hizo pecado. ¿Por qué? Porque en su actitud de siervo fue hacia allá, hacia donde la misma ley lo condenaba, donde la misma ley decía que maldito el hombre que fuese colgado en un madero. Pero por servicio a ti y a mí, entró hasta el juicio de la ley, hasta la maldición. Y el que no cometió pecado, por servir cometió pecado, por ti y por mí. Por eso que tan importante es que nosotros no seamos quejambrosos.
que nosotros nos preocupemos en servir, buscar una área, pedirle a Dios, Señor, ayúdame, dame un corazón de siervo. ¿A quién sirvo, Señor? Al que está ahí con un letrero pidiendo $3 o $5. Si los tienes, pues bueno, y si no los tienes, pues no. ¿Ok? Si los tienes, pues dáselos. Y si no, pues no se los des. Porque es importante aún entender y visualizar la mente y el corazón de los que están presos en ese tipo de actitudes y comportamientos. Uno puede enjuiciar y criticarlo, pero la crítica y el juicio es para defender tu cartera, tus $2, que cuando lo miras parado ahí con tu carro, no quieres ni pasar donde está él, porque le vas a tener que dar $1. O no traes cambio y te imaginas como que, si paso, como que le doy o no le doy. Pero no lo quiere para la droga, lo quiere para esto, para aquello. En realidad es una actitud de entendimiento o es una actitud en la cual defendemos nuestro $1. Dios conoce el corazón de uno y uno en parte tiene que conocerse también. ¿Para qué? Para no hallándonos nosotros mismos justificándonos en actitudes y comportamientos que están en contra de lo establecido por nuestro Dios. O sea, para dejar el sentimiento de siervo o la compasión de siervo. Servir. Es muy difícil servir. No es cosa fácil servir. Vuelvo a repetir, porque no hay nada de atractividad en el servicio. Hay que servir cuando está la necesidad, cuando tú estás ocupado, cuando tú tienes algo que hacer, cuando tú tienes problemas, cuando tú te la estás pasando por sin ningún rumbo, cuando estás bien. En todos los aspectos de cómo tú te sientas, no debe de ser la causa de parar tu servicio. Porque podemos pensar y decir, yo voy a servir cuando me sienta bien. Yo voy a apoyar cuando me saque la lotería. Yo voy a ir para allá cuando no tenga nada que hacer. O yo no voy a hacer esto porque ya me comprometí con este. Entonces ahí le da valor al compromiso que tiene con su amigacho del servir. Hay muchas trampas en las cuales nos roba nuestra bendición para no desempeñar la función de siervo. Ahora, pensamientos e ideas que vienen a nuestra mente, como ¿quién agradece? ¿Para qué siervo que al cabo quién agradece? No, miren, si miramos en números, ¿cuántos malagradecidos no existen que no agradan a nuestro Dios por su servicio en la cruz? Aún nosotros, ¿qué tanto agradamos o apreciamos o está vivo el sentimiento de gratitud a Dios por su continuo servicio? ¿También estamos nosotros agradecidos con Dios? ¿Consideramos el servicio? Acuérdense que nuestro Dios fue el Dios de la gloria, el Dios de las terribilidades, el Dios que miró a Isaías, ¿okay? Sentado en el trono donde miraba los serafines. No miraba 3, ni 4, ni miles, ni 100,000, millones, que le servían y le adoraban. Y como viendo que el Dios de las majestuosidades, el que habita en la santidad, vino de siervo. Aquel que estaba en el trono siendo honrado por billones de seres humanos, ¿vino a qué? A tomar una toalla y lavarle los pies a sus discípulos. O sea, no hay lógica humana para poder entender eso. Si no se entiende en sí cuál era el propósito del comportamiento del Dios de la gloria como nuestro siervo. Es nuestro siervo. ¿Ok? Y si Él nos ha servido, ¿verdad que conviene que ahora nosotros también aprendamos a servir? Ahora, podemos decir, ¿en qué voy a servir? ¿En qué áreas? En la casa de nuestro Dios. En una casa, miren, pregúntenle a una ama de casa. Si algún día
señaló que ya se terminó todo su trabajo en su casa. En una casa nunca se acaba el trabajo. Aunque parece que ya está todo limpio, de todas maneras la mujer encuentra mugre por todos lados. Encuentra desórdenes en todos lados. Incomodidad en la casa en todos lados. La mujer tiene eso. Siempre mira todo eso. Y aunque salga para afuera y acaben de cortar la yarda y todo parece que está muy bonito, la mujer va a ver detalles que no están bien. Y uno piensa que ya terminó y nunca se termina. En la casa de nuestro Dios hay mucho trabajo, muchas cosas y áreas que hacer. Pero si no hay el sentimiento de servir, pues no le va a pedir a Dios que le enseñe y que le muestre en qué es servir. ¿Por qué? Porque nos podemos reducir solamente en esperar a ver qué hacemos. Y no, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe en qué servir, cómo servir, no esperando el tiempo nuestro, sino dejando al tiempo de Dios que Él nos enseñe a servir. ¿Por qué? Es decir, Él es el siervo mayor. ¿Ok? Y creo que nosotros también tenemos que aprender a servir. Ahora, si miramos Isaías, miren. Decía que el servir no es algo en lo cual podemos nosotros señalarlo como honroso. Porque es muy fácil pensar y creer que es muy honroso y de mucho agrado el servir. Pero no es así. En el capítulo 50, vamos a leer unos versículos. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 1. Así dijo el Señor: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes os he yo vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque vine y nadie pareció. Llamé y nadie respondió. ¿Ha llegado a acostarse mi mano para no redimir? Es una pregunta. ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi represión hago secar la mar. Torno los ríos en desierto hasta pudrirse sus peces y morirse de sed por falta de agua. Visto de oscuridad los cielos y torno como saco su cobertura. El Señor me dio lengua de sabio para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ok, dice, más estamos viendo de que el ser siervo no quiere decir a siervos de nuestro Dios, ¿ok? Que todo nos va a ser favorable. Porque miren, porque la idea y el pensamiento es que si servimos a Dios, todo nos va a salir bien. Todo nos va a ser placentero. Y no es así. No es así. Y no, yo sirve a Dios, es que no le está sirviendo a Dios. No, servirle a Dios no es así. No recibimos aquí lo que nosotros humanamente quisiésemos. Más bien, aún nos dice que aún es menospreciado, enjuiciado, ¿ok? El que sirve. Y aún en el capítulo 53 también nos dice así el profeta Isaías, en el versículo 1 en adelante. ¿Okay? Estamos hablando del siervo mayor, de por servir lo que le pasó. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él
el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Acuérdense que está hablando ¿de quién? Del siervo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el siervo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién? El siervo. Hay el que le dice a sus testigos, mis testigos y mi siervo que yo escogí. Y lo que leemos es lo que le pasó por servir. Por servir, ¿verdad que por lo regular, si tú sirves, esperas que te den las gracias? Bueno, pues gracias. Pero no es así. En el servicio en Dios no se debe de tener en la mente de esperar aquí, humanamente hablando, nada. ¿Por qué? Porque el que nos da todo es nuestro Dios. ¿Cuándo? En el día de su venida. El Salmo 46 nos dice que Él va a elegir nuestras heredades. Entonces, aquí humanamente hablando, si tenemos el concepto que de servir a Dios o querer tener una actitud de siervo, te van a agradecer. No, mira, por lo regular caes hasta más mal. Cuando tienes tu mente y tu corazón fijado en Dios, que lo haces por agradar a Dios, por honrar a Dios, por obedecer a Dios, por lo regular, o más bien va a ser así, vas a ser más menospreciado. No debemos de tener la mente de que nos van a agradar o que vamos a caer bien. No, el mismo Señor en su actitud y su comportamiento miramos que fue despreciado. ¿Y todo por qué? Por servir. Por servir. Ahora, ¿nos gustaría a nosotros que llevar a cabo este tipo de desprecios? Humanamente, no. Pero cuando está prefijada, o sea, la mente y el corazón fundado en la palabra y en las promesas que Dios tiene para nosotros, entonces podemos decir como el apóstol Pablo, ¿ok? Como siervos, tengo por justo que lo que en este tiempo se padece por servir. No es de compararse con las glorias venideras que en nosotros han de ser manifestadas. Y no solamente nosotros, sino en todos aquellos que aman su venida, pero por servir. Por servir es todo lo que tenemos que hacer. Porque eso fue lo que hemos sido llamados, para servir. Os lo vuelvo a decir. ¿Qué pasa si no servimos? ¿Qué pasa si no servimos? Si no tenemos el deseo de servir, ¿seremos recompensados? Ahora, está también con qué actitud servimos. Es tan importante la actitud del siervo que va engranado con su obra, y si su obra no va con el sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, de nada le sirve. Por eso es que miren, el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Ese sentir, ¿por qué ese sentir? ¿Por qué? Porque Pablo nos dice, ¿ok?, que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nunca sirvas, ¿por qué? Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Porque se puede servir o hacer algo, pues que si no lo hago yo, pues nadie lo hace. Pues si nadie va a ir, pues yo no lo hago. Ya no está bien. Es beneficiario, pero perdemos la bendición. O por vanagloria, no, pues yo sirvo, pues soy el único que sirvo, y yo soy el que hago, y yo soy el que no hago. También es de bendición,
pero uno pierde su bendición. Entonces tiene que haber el sentir que hubo también en el Señor Jesús. O sea, servir, 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 esperando que al tiempo de nuestro Dios, Él nos va a dar la bendición y no aquí nosotros. Entonces por eso tenemos que aprender cómo estamos sirviendo. Renegando, o sea, hablando de los que se prestan o quieren servir o están sirviendo. ¿Okay? ¿Cómo lo está haciendo? Con vanagloria, con jactancia, con arrogancia, con altivez. Eso tampoco no es provechoso ni es útil. O cuando servimos lo hacemos quejándonos todo el tiempo. Tampoco no es de beneficio. O solamente diciendo, nomás yo. Porque hay una de las cosas que nos pueden hacer mucho daño es que alguien sirve y la mente se le abre para mirar a los que no sirven. Y estar enjuiciando y criticando a los que no sirven. Porque él está sirviendo. Y eso también les de juicio. Pierde su bendición. Por eso es tan importante que si sirve, no esperes ni mires a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Solamente hacerlo. Y hay cosas que no nos van a gustar hacer. Nos van a hacer hasta asco nos van a dar. Yo no sé qué ha pasado, que el baño aquel se ha tapado cada rato. Qué honroso tiene destapar el baño. El otro día vine yo aquí la semana pasada y entré al baño de las mujeres ahí todo tapado. Dije, bueno, Chalino, me tocó la bendición. Qué privilegio, ahora me tocó a mí destapar el baño. Yo fácil podría decir, pues que lo va a destapar, que esto y que el otro. No, servir en las áreas y en las cosas que no nos gustan. Pero ¿por qué lo hacemos? Sabiendo que el tiempo de nuestro Dios, Él nos va a dar la bendición. En las cosas que nos gustan y en las cosas que no nos gustan. En lo que es agradable y lo que no nos es agradable. Pensando solamente en que Dios es nuestro recompensador. Porque si no pensamos que Dios es nuestro recompensador, aquí siempre vamos a estar limitándonos nuestro servicio o no haciendo nada. Y es más fácil no hacer nada. ¿Saben ustedes que es más fácil no hacer nada, verdad? Es más fácil no hacer nada, ¿por qué? Como dijo uno, yo por eso mejor ni hago nada. Y piensa que con decir yo por eso mejor no hago nada, ya está bien. O al cabo de todas maneras, nunca le damos gusto a nadie. Son pensamientos. Al cabo no le gusta a nadie, al cabo no es. No se trata de darnos gusto a nosotros. Se trata de hacer méritos con nuestro Dios. En el servicio, en lo que fuera. Miren, cada vez que tenemos la oportunidad de servir y hacer algo, es una bendición. Cuando perdemos nosotros el privilegio y la oportunidad de servir, no saben qué tanto daño nos hacemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros limitamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestra disposición a servir, Dios no nos da para servir. Por eso habla aún de aquel que le dio los talentos. El último fue y lo escondió. Y lo escondió diciendo, bueno, para que nadie me diga nada, yo mejor lo escondo y cuando venga lo entrego y ya. No, como siervo se tiene que mirar nuestro servicio. Ahora decir, ¿en qué voy a servir? Pídale a Dios que le enseñe en qué servir. Y en las áreas que ha tenido como oportunidad de servir con un buen sentir, agradando y honrando a Dios, y ha dejado su servicio que beneficia a alguien más, porque acuérdense que el servicio no es con que yo le voy a dar 20 para que me dé 30, o yo le voy a dar 100 para que me dé 200, o yo le voy a ayudar a arreglar el carro para que después le voy a pedir prestado $100 para la semana que viene. Porque hay actitudes y comportamientos en nosotros donde creemos y pensamos que estamos haciéndolo bien y lo estamos haciendo mal. Solamente estamos tomando ventaja de nuestro servicio. Y eso también no agrada a nuestro Dios. Dios se dio, el Señor se dio como siervo sin esperar absolutamente nada de nosotros. Cero. Miren, ¿qué le damos nosotros a nuestro Dios? ¿Con qué le podemos pagar su servicio? ¿Cómo recompensamos su servicio a Dios?
Hay formas, hay cosas, hay situaciones. No, todo lo que podemos hacer es mostrar un corazón agradecido a Dios. Gracias, Señor, dile gracias. Porque tú me has dado, me has servido, Señor, y me has dado que entienda que me sigue sirviendo. Darle gracias y formar un corazón agradecido a nuestro Dios. Y cuando llegue la oportunidad de servir, hay que servir. Hay que no cerrarnos al servicio de los demás por cuestión de que no es conforme a lo que yo pienso y creo. Porque es muy fácil también dejarse llevar por ese lado. Yo pienso y yo creo. Y no sirve. Y no sirve para nada. O también el servir en lo que nada más tú quieres servir. No, nuestro Dios no es un Dios de límites. Nosotros vamos a servir donde Dios quiere que nosotros sirvamos. Y cuando no somos confiables en Dios, entonces va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, 10 años y no servimos para nada. Y tanto que hay que servir. Okay. Ahora tenemos que entender, y es importante que lo entiendan también nosotros como ministerio de este ministerio que así se reconoce. Okay. Que nosotros trabajamos en el que Dios hemos entendido por la palabra de nuestro Dios es de contar con la disposición del pueblo para servir y no con poner o dar órdenes. Aquí, a ver, de que yo me acuerde, a nadie se le ha dado una orden aquí. A nadie. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros hemos aprendido en la palabra. Ni tampoco hemos puesto reglas porque no funcionan, no engranan con lo que de Dios tenemos. De poder decir, bueno, tú y tú para la semana que viene se encargan de limpiar el templo. Usted la semana que viene, la semana que viene. Esta semana vino él, para la otra semana ya no vino él, para la otra ya no vino el otro, y luego este que vino dijo, no, pues yo tampoco no voy, tampoco vino aquel. Si no está en nosotros el servir por agradar a Dios, nada funciona. Ahora se puede poner una regla y una ley, pero honra y agrada a Dios. Porque a mí, algunos de aquí me han dicho, pero ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? ¿Por qué no va de acuerdo a lo que nosotros profesamos? No está conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Okay? Que el servicio de nosotros debe de ser voluntariamente y no quejándose, porque no es provechoso, no es útil. ¿Okay? Y solamente se puede contar con aquellos que tienen su disponibilidad en servir. En servir. Entonces a veces no hay crecimiento o no hay prosperidad, podemos decir, como congregación, porque nadie tiene el sentir de servir. No hay que haya ese sentir y ese deseo de servir, de hacer algo. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe. Que va caminando el tiempo, ya vamos a la mitad de este mes, primer mes del año. Y que pase el tiempo del año y que no terminemos como el año pasado o el antepasado o hace 3 o 4 años. Porque no nos es bueno, sino que hay que servir. Miren, es tan fácil hacerse uno al círculo de los perezosos. Es tan fácil hacerse uno al círculo. Es más fácil dejar de no hacer nada que iniciar a hacer algo. Es más fácil. Y se va formando una actitud y un comportamiento donde la mayoría se van a... Y los poquitos que empiezan con su deseo de servir, con el tiempo va menguando, menguando, menguando y menguando. Y se va 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 y se va. Y al rato, pues ya no. ¿Y qué es lo que pasa? Puro quejarse. Imagínense ustedes si el Señor se hubiese quejado cuando nos sirvió. Que el Señor hubiera dicho, hombre, mira, Pedro, te saqué de pescador, te mostré mi gloria, te saqué del mar, te andabas ahogando, pero ni sin embargo ahora me negaste. ¿Sabes qué? Hacia un lado. Tú, Felipe, anduve contigo y miraste cómo limpié aquel leproso, pero sin embargo todavía me preguntas que te enseña el Padre. Luego tú, Tomás, me miraste resucitar a un Lázaro y todavía
¿estás dudando de mí? Bueno, pues ¿dónde estuviésemos? No, el Señor se fue y se dio y se entregó por nosotros. O sea que en este año, mis hermanos, estamos empezando. Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios, Señor, ¿en qué sirvo? ¿En qué sirvo? ¿En qué? Nomás orar y pedirle a Dios. No empezar a servir primero algo sin primeramente orar. Hay que orar y pedirle a Dios y rogarle a Dios, suplicarle a Dios. Señor, enséñanos. No queremos seguir igual. No queremos seguir. Mire, hay mucho en lo cual podemos servir. Sirva como de intercesor. Hay quienes no pues, tienen una cosa u otra, ¿verdad? Pero ore. Préstese para orar. Ore por los que somos duros de orar. Si alguien tiene la disponibilidad de ayunar, ayune por los demás. Y prestarnos. La cosa es que pase el tiempo, mis hermanos, y termine el año y nos sintamos que fuimos útiles, que servimos para algo. Porque les vuelvo a repetir, el tiempo va caminando y estamos perdiendo la oportunidad de servir. Ahora que este año que yo empecé todo malo, me quedé pensando mucho. Yo nunca había enfermado así, me dolía hasta el apellido. Y por más que me quería hacer el fuerte, nomás no se pudo. Dije, reconocí que me ganó la enfermedad mugrosa. Pero me puse a pensar, ¿ok? Fue una semana. Y yo me puse a pensar, si son enfermedades de tiempo largo, perdemos el privilegio de hacer algo para Dios, de servir. Es que lo que pensé, que mis hermanos tengamos fuerzas, hay que usar las fuerzas para servir. Tenemos tiempo, hay que usar el tiempo para servir. Pídale a Dios, no me digan qué, porque yo sé que si me preguntan qué, y si yo le digo, no lo va a hacer, o no va a aguantar vara. Mejor pídale a Dios, ruéguele a Dios, dígale al Señor, Señor, muéstrame en qué áreas servir, o cómo servir. Que Dios nos dé ese corazón de siervo, de atender las necesidades, tal vez del vecino, del compañero de trabajo, de la escuela, o en la calle, o aquí en el templo. Pero que el punto es que hagamos algo. Que no se pasen los días y no hicimos nada. Porque miren, cuando tenemos de Dios o el sello de Dios para servir, la enfermedad no te detiene, el cansancio no te detiene. No te detiene porque es la unción de Dios que te está dando que sirvas, que sirvas, que sirvas, que sirvas. Son milagros de Dios que están en la vida de uno. ¿Ok? Vamos a mencionar nomás a uno de aquí, ¿verdad? Y no lo hago para vanagloriarlo, simplemente como una muestra de lo que estoy diciendo. Hasta María Silva. Trabaja, ¿qué horas te vas a trabajar? De la mañana hasta que la de Salinas. ¿Cuántos fines de semana has descansado al mes el año pasado? Bueno, de trabajo, pues claro, el domingo. Pero el sábado, en las tardes, matan, se desvelan todo el domingo, a las 4 se duermen, pues desde el viernes empieza el trabajo. El domingo, ¿como qué hora son? Como las 4 de la mañana cuando ya están ahí. A las 3 de la mañana. Entonces, y no es un día ni dos, es ya en este año ya van 2 fines de semana, el primero y donde no han dormido. Okay. Y yo la miro no porque María sea lista, sea inteligente, sea fuerte, sea esto, sea lo otro. No, simplemente su deseo de servir. Es de ella, no, es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es un día, ni 2 días, ni 3 días, han sido ya años. ¿Oh? Que lo siguen haciendo. Y yo les he dicho, mira, cuando te empieces a renegar, pierdes la bendición de Dios. El deseo de estar aquí en la congregación, hay ratos dormida, hay ratos despierta,
y lo que sea, pero no fallas. Lunes aquí está, miércoles aquí está, el domingo aquí está. ¿Quién le impulsa a estar sirviendo? ¿Su viejo? No, porque su hijo está más bruto que yo. ¿Su hija? No, su hija necesita que la jale ella. No, ¿qué es lo de Dios en uno? Pero el punto está en que no debe de descuidar ella tampoco el estar sirviendo, pero que sirva como quien sirve a Dios y no a los hombres. Y no se beneficia. Ella, lo que nos beneficiamos somos nosotros. Pero lo hace como un ejemplo de ¿qué? De el milagro de Dios cuando pone un cebo en nosotros para servir. Para servir, estar sirviendo, para estar sirviendo, para estar sirviendo. Y si está en una persona, mire, si estuviésemos en 3, 4, 5, 6 o 7 personas, pero sin renegar, a gusto, felices, contentos, sirviendo, que todo lo que hacemos es ¿para qué? Para honrar y glorificar a nuestro Dios, o el beneficio de alguien más, o el beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no he sido tentada ya no servir? ¿Cuántas veces? Aún me han comentado que ha habido varios que le han comentado que son bien tontos. ¿Por qué? Porque ellos podrían mejor bien hacer lo que hacen y ganarse el dinero y echárselo a la bolsa. Y estamos hablando que empezó a servir en esa área desde el 2000. ¿El 2000? El 2000, 2001, ¿verdad? Cuando estamos en el rancho. ¿O estás solo tú? Bueno, no le quieres dar la honra a María. Bueno, ni modos. Bueno, pero después, pero ya tiene más de 10 años. Okay. Pero es los milagros de Dios cuando operan en nuestra mente y en nuestro corazón para servir. Servir. O sea, pero este punto que le decía, o sea, ha sido tentada en que ¿por qué no hacen ellos? Mejor se quedan con el billete. Y yo les he dicho, lo puedes hacer. Yo no te voy a decir que no, ni te voy a decir que sí. Simplemente escucha tu conciencia. ¿Qué es lo que te dice tu conciencia? ¿Qué está allá en tu interior? ¿Lo quieres hacer para honrar y agradar a Dios, aunque tú no lleves ningún tipo de beneficio, sino más bien críticas puedas llevar? ¿O tentaciones? ¿O más difícil el venir a oír la palabra de Dios? ¿O quieres honrar a Dios y esperar que si quizá Dios en su venida tenga misericordia de ti y de mí? Es lo que estamos haciendo y esperando. Que Él sea el que tenga misericordia de nosotros en su venida, pero que el Señor nos ayude haciendo algo. En que sea, dijo uno, despiojando changos, pero hacer algo. Porque el tiempo va caminando, miren, el tiempo va caminando y se va perdiendo la oportunidad de servir. Nada debe de imponerse en nuestro servicio a Dios, que puede ser servicio al prójimo o el servicio para el beneficio no propio, sino del reino de nuestro Dios. Y seguir así, adelante. Y les aseguro que pasa el tiempo y Dios nos dice que si en lo poquito somos fieles, en lo más mucho el Señor nos va a poner. Enfocados en Dios, entendiendo que Él es nuestro siervo mayor, es nuestro ejemplo, que nos sirvió a lo máximo nuestro Dios. Se dio todo en servicio a la cruz del Calvario, fue por nosotros como siervo, como un siervo. Entonces nosotros no podemos ni debemos limitarnos absolutamente en nada en servir a Dios. Porque nos podemos poner límites en nosotros. No me agrada, no me aprecia, no me esto, no lo otro. ¿Qué te importa? Lo que importa es que Dios a su tiempo es el que nos va a dar la bendición. Porque si nos ponemos solamente en esperar en que, pues, Él o aquel no me da, no. Miren, si servimos a Dios, no importa que nadie nos, además, que nos escupan, nos juicien, todo lo que nos pase, pero que tengamos la bendición de Dios. El Señor, ¿qué fue lo que hizo? Miren, sirvió. ¿Y qué fue lo que pasó? Por lo cual también el Señor, ¿lo qué? Lo levantó a lo sumo y dióle un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre.
¿Cuándo fue? Lo exaltó a lo sumo. Cuando cumplió su ministerio como el siervo. Ahí, no como rey, no, como siervo. Y eres también que a su tiempo Dios te bendiga. Y también oír la voz de Dios que diga, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho también ¿qué? Te pondré. ¿Por qué? Porque fuiste buen siervo, o sea, serviste bien. ¿Pero cuándo? Hasta la venida del Señor Jesús o hasta que partamos nosotros de nuestro cuerpo. Miren, hay muchas justificaciones en nuestras vidas por el cual no servir. Le podemos echar la culpa a los hijos, poder echar la culpa al viejo, poder echar la culpa a la mujer, poder echar la culpa al trabajo, la culpa a la escuela, la culpa a la salud física. ¿Cuántas cosas no existen en las cuales podemos justificarnos para no servir? Y está bien, conmigo están aceptadas, pero delante de Dios, ¿habrá en nosotros alguna justificación delante de Dios que sea aprobada por no servir? Alguien puede llegar con una justificación y decirle, Señor, no te serví, ¿por qué? Esto y esto y esto. No, porque aún llegó un siervo, un joven, y le dijo, Señor, primero déjame que vaya y entierre a mi muerto y luego te sigo. Dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven, sígueme. Ok, tú fíjense, aún a qué grado no le fue justificable para no servir, para no seguir al maestro. Entonces, en nosotros, ¿qué puede haber que sea justificable? Algo, no hay nada. Pero vuelvo a repetir, si nosotros no está el deseo, pídele a Dios que le dé el deseo. Si de Dios no está en ti el hacerlo, nunca lo vas a hacer. Si te emocionas, lo puedes hacer un ratito, pero con el transcurso del tiempo te vas a enfadar y te vas a fastidiar. Vas a empezar a mirar cuando la persona sirve y ya no quiere servir, el servicio se le empieza a hacer carga. Carga, reniega, critica, enjuicia, porque ya es carga, pero no es carga de Dios. No, él se le hizo carga ya. ¿Por qué? Porque perdió el enfoque de que su recompensador es Dios y que su bendición está en el día del Señor o en el día que parta de este cuerpo. Y si nos mantenemos sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo, le aseguro que a su tiempo seremos recompensados con Dios. ¿Por qué? Porque aún el Señor nos dice a los que quieran servir, llevar mi yugo sobre vosotros, porque ligera es su carga. La tuya sí es pesada, pero la del Señor no es pesada. Por eso cuando servimos en Dios, no es pesada porque estamos bajo la unción de Dios y podemos seguir adelante sirviendo. Busquemos la guianza y la dirección de Dios, la unción y el poder de Dios en nuestras vidas para servir, para ser útiles, para hacer algo, para que no nomás pase el tiempo y digamos, pues, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Ni como siervos sirvimos. No sirvimos como siervos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tendremos la bendición o no tendremos la bendición de nuestro Dios? Cada uno busque la bendición de Dios tomando una actitud de siervo. Servir, manteniendo en la mente, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así también nosotros que aprendamos a servir. Servir, 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 servir. Agradecen, pues gloria a Dios. No agradecen, vamos a seguir sirviendo, porque la mente está enfocada en aquel que es el autor y consumador de la vida, o sea, en Jesucristo, Señor nuestro. Mientras estamos aquí, nosotros, miren, nosotros en nuestra naturaleza no somos gente agradecida. ¿Sabe que no? Nosotros no somos gente agradecida. Entonces, nunca esperemos que alguien nos agradezca por servir a Dios. Solamente sirve. Y cuando te esté la oportunidad de servir, aprovéchalo. Y no dejes de servir en cualquier área que venga en tu vida, en lo cual beneficie a Dios o sea para honra y la gloria
del Altísimo. Y no pienses, al cabo nadie agradece. Les pregunto, ¿quién agradece al Señor al nivel de su sacrificio por nosotros? ¿Quién agradece a Dios por su actitud como siervo? ¿Y qué tanto tú agradeces a Dios por el alto servicio que Él dio a tu beneficio? Entonces, si nosotros mismos no tenemos esa gratitud a nuestro Dios, ¿por qué esperas que alguien te agradezca? ¿Cuál es nuestra disposición y nuestro nivel de adoración y de honra y de gloria a nuestro Dios? De exaltamiento porque nos sirvió. Pero luego nosotros pensamos y queremos que alguien más nos alabe, nos diga que bien, y que te esté echando flores porque le sirves. No tenemos que esperar nada de eso. ¿Verdad que es difícil ser siervos? Hay que despojarnos de nosotros mismos y pensar solamente en Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.